Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por este encuentro de este viernes, día 13 de agosto del año 2021. Soy Gustavo Ramírez Merán. Gracias por el honor de permitirnos entrar a sus hogares, a sus televisores, a sus teléfonos inteligentes, a sus computadoras y a cualquier objeto electrónico que le permita recibir y reproducir este programa de Primera Mano RD. Con todo menos con miedo. Hoy es viernes, reitero, de un fin de semana largo porque el próximo lunes es 16 de agosto. Se cumple un año exacto el próximo lunes de la ascensión al poder del Partido Revolucionario Moderno y del doctor licenciado Luis Abinader Corona como presidente de la República. Habremos de analizar en la segunda parte de este programa con ustedes, amigos televidentes, a través de sus llamadas, en lo que yo he querido que hoy se llame, bautizarle como viernes de desahogo, que nos digan, nos externen sus opiniones sin ofender, de qué opinan, de cómo ven este primer año de este gobierno del cambio de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Presento ante ustedes las excusas correspondientes por la ausencia del camarada Ogniel Ramírez, quien anda en diligencias privadas. Hace un par de días, amigos televidentes, de manera inocente, para usar un poco el sarcasmo y no renunciar a la ironía con la que nacimos, algunos seguidores del Danilato beneficiados entonces y ahora, en términos económicos, han puesto a circular una especie de inocentada, hablando y planteando los escenarios del 24. Aquí hay gente muy inteligente y están proyectando el escenario electoral del 24, faltándole a este gobierno 3 días para cumplir su primer año. Ya se está hablando de escenarios de reelección y se está hablando de los escenarios que habrán de competir, los posibles competidores para esas elecciones del 2024. Dicen, de manera muy inocente, los seguidores mercenarios probables, muy beneficiados del desgobierno de Danilo Medina, que para Luis Abinader poder montar una reelección, un proyecto reeleccionista para el 24, necesita una alianza, concertar una alianza con Danilo Medina. Concertar una alianza con Danilo Medina. ¿Por qué? Porque los números, según la tesis que han puesto a circular, los números del universo electoral que el PRM puede acumular o que ha acumulado, no le permiten ganar en una primera vuelta y entonces eso generaría una confrontación seria en el probable hipotético caso de que el candidato, la competición sea entre Leonel Fernández, candidato, presidente, dueño de la Fuerza del Pueblo, y Luis Abinader encabezando la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Colocan al Danilato en la posición de bisagra, pero lo hacen con la maligna idea, bien para ellos porque es una buena estrategia, de que Danilo podría ser la diferencia en términos numéricos para que el presidente Abinader pueda ganarle a Leonel Fernández en el 24. En política 2 más 2 no son 4. Y quienes hemos hecho política sabemos que te acuestas ganado y te despiertas perdido. En política el azar tiene categoría y dicen los seguidores del marxismo-leninismo o del materialismo dialéctico que el azar tiene categoría histórica. A veces en política el azar juega
un papel determinante. Y la crisis, esta crisis pandemia del coronavirus, del COVID-19, la crisis que generó la división del PLD, las famosas primarias de octubre del 19, fueron imponderables que sacaron del poder al partido de Danilo Medina. Pero quienes tienen la capacidad de sentarse en una mecedora o en algún mullido sofá a pensar, a meditar, a proyectar escenarios, creen que la política es constante, que la política es una ciencia exacta y que lo que yo piense ahora va a ocurrir mañana. Y eso no es verdad. No es verdad. Y toco el tema porque la historia de la humanidad, la historia del ser humano, dice que nadie sigue al que no tiene futuro. Ningún hombre sigue a otro hombre que no tenga nada que ofrecerle. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el dueño de ese negocio, no tiene nada que ofertarle al electorado dominicano porque él no puede ser candidato a la presidencia de la República. Constitucionalmente está impedido de volver a ser candidato. Moralmente está impedido hasta para salir a decirle a alguien que vote por su organización delincuencial. ¿Quién sigue a un hombre que no sabe para dónde va? ¿Quién sigue a un hombre en el lecho de muerte? ¿Quién sigue a un hombre colocado en el borde del abismo? ¿Dónde están los leales? ¿Cuál es el idealismo, la ideología, la esperanza que ese ser le puede inculcar, vender, persuadir a algún ser humano para que le siga? Nadie se coloca al borde del abismo para terminar en el abismo con aquel que se cree líder. No conocemos en ningún pasaje de la historia humana caso en el que una persona se haya suicidado para ser sepultado en el mismo ataúd o en la misma fosa que su líder, que su amo. Desde que Pedro, luego San Pedro, negó 3 veces a Jesucristo, el que decía media hora antes que lo amaba: te amo, maestro, te amo, maestro, te amo, maestro. En la madrugada: ¿conoces a Jesús? No lo conozco. ¿Conoces a Jesús? No lo conozco. ¿Conoces a Jesús? No lo conozco. Lo negó, cantó el gallo y a Jesucristo lo terminó horas después, crucificado en el Gólgota, acompañado, flanqueado por 2 presuntos ladrones. Quienes quieren mantener en el escenario político a Danilo Medina se le olvida que tiene presos a 2 de sus hermanos, 2 hermanos, uno guardando prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres y la otra señora con prisión domiciliaria. Se le olvida a los promotores del Danilato que por primera vez en la historia dominicana el Procurador General de la República de un gobierno sale de su despacho y unos meses después termina con sus huesos, su petulancia, sus miserias en una ergástula de 2 metros por 4 de ancho, 8 metros cuadrados. 4 de largo y 2 de ancho.
8 metros cuadrados. La celda, el espacio donde hoy vive el Procurador General de la República del Danilato. Se les olvida a esos mercenarios que por primera vez en nuestra historia el jefe de seguridad de un presidente constitucional de la República termina con su rango y muchos de sus seguidores o de sus subalternos en una celda, en una cárcel, en las mismas condiciones. Se les olvida que hay en curso investigaciones muy serias, que estos son apenas los trailers de la película. Falta Punta Catalina, el robo después de Cristóbal Colón, después que vino Cristóbal Colón a estas tierras con todos los delincuentes que pudo embarcar, a asaltar estas tierras. El otro robo más grande fue Punta Catalina. El otro robo, falta entonces los temas de salud pública que no se han discutido y que sigue la investigación. Faltan las auditorías alteradas, falsificadas y acomodadas para beneficiar o tratar de ayudar a 17 funcionarios del gobierno o de la banda, si se puede decir, de Lampa danilista, cuyas auditorías fueron alteradas, amañadas y acomodadas para que todo estuviera bien. Y eso está en investigación. Falta el caso de la Cámara de Cuentas, que fueron y son los responsables de falsificar auditorías, de asociarse y coaligarse con otros funcionarios para hacer esas cosas en contra del Estado. Falta saber qué pasó con la colocación de publicidad en el exterior del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Faltan cosas, por ejemplo, saber cuál fue el destino, oigan bien, el destino de todo el combustible que fue incautado por la Dirección de Control de Combustible del Ministerio de Defensa. ¿Cuánto combustible fue incautado? ¿A quiénes se les incautó? ¿Y a dónde fue a parar? No estamos hablando de un galón de gasolina ni medio litro de querosene. Estamos hablando de decenas, centenas de millones de pesos. Y que este gobierno del cambio, premió con una designación en el exterior a uno de los incumbentes de esa institución o de esa dependencia militar. No es posible que el Danilato corrupto, corrompido, en decadencia y que debe ser extirpado de la sociedad dominicana, pueda aportar para las elecciones del 24 una solución electoral. En política no hay muertos. En política no hay muertos. Eso dice la historia dominicana, porque a Balaguer en el 1978 lo dieron, o trataban como un cadáver político, pero eran otros los tiempos, y eran otros los escenarios, y eran otros los hombres. A Balaguer lo combatían por lo que defendía. Defendía una causa y era combatido por esa causa. Él combatía una causa, entonces defendía la suya. Estos delincuentes vulgares, inmorales, no son dirigentes políticos. ¿O acaso Al Capone era dirigente político? ¿O acaso Lucky Luciano era un dirigente político? ¿O acaso Pablo Escobar era un dirigente político, aunque se metió a político? ¿O acaso Hannibal Lecter era un dirigente político? ¿Acaso Charles Manson, aquel
criminal norteamericano que recogió a todos los seres humanos que nadie quería y lo convirtió en una banda criminal. Eso era una organización política. El partido de Danilo Medina es cualquier cosa menos un partido político. Eso es una organización criminal. Peor que ETA en España, peor que Sendero Luminoso en Perú, peor que los Tupac Amaru, peor que cualquier organización terrorista del mundo. Son una organización de delincuentes, salvo algunos incautos que fueron arrastrados a esa corriente de maldad, de abuso, de latrocinio. Y faltan los asociados, faltan los expedientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya está lista la auditoría de la gestión del innombrable borrachón, traidor, que acompañó a Danilo Medina en su vagabundería en los últimos 4 años en esa institución. En la querella que se va a interponer va a estar mi nombre como querellante, con Dios delante. Y vamos a movilizar a este pueblo porque hay que meter en la cárcel a toda esa gente. ¿Cómo que están hablando de política a esta altura de juego? ¿Cómo que están predisponiendo a la sociedad dominicana como que son activos políticos? No. No se pacta con el crimen. Y esos son organizaciones criminales. Y así deben ser catalogadas y tachadas en el mundo. Organizaciones criminales, porque fueron capaces de que un solo día se murieran 14 niños recién nacidos en el hospital Robert Rick Cabral, porque se robaron el dinero de la salud de los niños. ¿O es mentira? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Entonces, el Danilato no es opción política ni va a determinar nada en el 24. Probablemente no esté preso solo Lidio Cadet, por feo, probablemente, no por serio, probablemente. Entonces, hay que tener paciencia. En el día de hoy, y a raíz de la infestación que tenemos de la fiebre porcina africana, arribaron al país delegaciones de la FAO, la Organización Americana para la Alimentación, para la Comida, y una delegación de la Organización de la Aviación Civil, porque el tema de la fiebre porcina africana tenemos que enfrentarlo con toda la rigurosidad, con toda la sabiduría, con toda la paciencia y con todo un plan para que la economía dominicana no se vea tan lesionada, tan afectada con esta última desgracia que tenemos. Tenemos conviviendo con el COVID-19 o coronavirus, conviviendo con lo que queda del Danilato en la calle, haciendo opinión pública y haciendo negocios. Y ahora ya nos llegó la fiebre porcina africana. Súmele a la fiebre porcina africana la actitud vandálica también de empresarios, productores de otros renglones que han decidido acaparar, especular con la comida y entonces se están creando desasosiego en la población y eso es peligroso. Peligroso porque eso es un elemento perturbador y aunque este es un gobierno dirigido por un hombre que aparentemente por miedo o por convicción quiere ser más democrático que todos, debe saber que para gobernar se necesita una mano de hierro y una mano de seda. Una mano de hierro y una mano de seda. Usted escoge, de acuerdo a las circunstancias, cuál usar. Los precios de los alimentos de primera necesidad de este pueblo hay que bajarlo al precio que sea. Al precio que sea. Porque no le va a generar impopularidad al gobierno si el gobierno interviene en las granjas productoras de pollo. El pueblo lo va a aplaudir.
Si el gobierno interviene en los mataderos que tienen que ver con el tema, no solo de pollo, la res, todas las carnes que se consumen en el país, y el gobierno lo interviene para llevarle comida, carne barata al pueblo, o a precios razonables, el pueblo lo va a aplaudir. Pero ¿estará el presidente de la República y su gente en condiciones de asumir el precio, el costo de chocar con algunos intereses económicos? Lo dudo. Lo dudo. Pero hay un momento en que hay que colocarse a favor o en contra de una coyuntura. El presidente y su equipo tienen dos caminos. O siguen gobernando para los ricos y con los ricos, o se enfrentan a un pueblo que está a punto de pasar hambre. Esa es la disyuntiva. ¿De qué lado de la cancha te colocas? La historia se encargará de poner a cada quien en su lugar. Saludamos que la OEA, Organización de Estados Americanos, se haya interesado, y la propia Organización de las Naciones Unidas a enviar expertos a República Dominicana a orientar a las autoridades del área competente para buscarle una salida inteligente, viable y rápido a la fiebre porcina africana en la República Dominicana. Cosas dominicanas. Y a modo de chiste, el Palacio Nacional nuestro, donde se aloja el gobierno nacional, dice hoy el ministro de la Presidencia, administrativo de la Presidencia, que ese terreno de 18,000 metros cuadrados no tiene título de propiedad, que el registro de título no está saneado, y esto no es un chiste, ojalá, oigan esto, dominicanos, ojalá no aparezca una familia famosa de este país, pero de apellidos europeos. Ojalá no aparezca esa familia diciendo que esos terrenos son suyos. Graben esto y consérvenlo. Porque esa familia se ha robado el 48% del territorio nacional. Todo, donde quiera que haya un metro de playa es suyo. Donde hay un metro de montaña con vocación turística también es suyo. Y eso va a ser hasta que el pueblo se jarte de aguantarle tantas vainas a estos ricos delincuentes. Y yo sí que no le tengo miedo, porque no le debo ni favores ni se lo voy a deber. Se robaron este país. Todo lo que es territorio, tierra viable con vocación turística o desarrollo, se la robaron, es de ellos. Obviamente, no se sabe a quién se la compraron, pero es suya. Y de manera mágica aparecen con los títulos de propiedad. ¿Cómo es que son dueños de Punta Catalina? O eran, porque supuestamente compraron el terreno. Solo un pedacito de tierra, solo hago reseño eso. Ojalá el Palacio Nacional, donde está construido el suelo, no sea suyo. Ojalá. El juez que conoce el caso, que conocía la revisión obligatoria del caso Pulpo, fue recusado por los abogados de Alexis Medina Sánchez y la Corte de Apelación acogió la recusación. Según pude ver en el razonamiento de la Corte, de los jueces, tiene razón. Los abogados de Alexis Medina tuvieron razón en recusar al juez, porque de las cosas de las que adolecemos como nación, como Estado, es que aquí hay unos jueces cobardes, con vocación de reptiles, sin carácter, sin dignidad,
que no saben lo que es ser juez, que se meten a eso como un empleo, que llegan a la judicatura para poder tener garantizada, sin mayor esfuerzo, la comida, el seguro médico, una exoneracióncita que le dan de vez en cuando. Algunos van a vender sentencias o a acomodar sentencias. Pero la mayoría lo que quieren es tener un sueldo, un salario que les permita estabilidad económica. No tienen vocación para ser jueces. Y el que no tiene vocación para un oficio o profesión, no lo hace con eficacia, porque simplemente ocupa un sillón, cumple un horario y que sea lo que Dios quiere. El juez fue recusado porque realmente lo que le negó a la defensa de Alexis Medina Sánchez fue irracional. Un juez se niega a reenviar o aplazar una audiencia porque el imputado quiere ver las pruebas de que lo acusan. Y el juez se niega pero venga, ¿qué es esto? ¿Es una corte marcial? No, es un juez sinvergüencita, sin carácter, que tal vez le cogió miedo a Jenny Berenice o al otro que parece un elefante en una vidriera. Y por eso la corte, muy bien por la corte. Y muy bien que Alexis esté preso, y muy bien que todos sigan presos. Pero el juez no estaba para eso. Hoy la Asociación de Productores Avícola Dominicana, la Asociación de Productores de Pollo, publicó un espacio pagado en todos los periódicos de circulación nacional, estableciendo un precio tope para la libra de carne de pollo. 61 pesos al consumidor final. Usted que está viendo este programa, donde quiera que el pollo esté a más de 61 pesos, llame a Proconsumidor. Busquen el teléfono, yo no me lo sé, y no es un anuncio, y denúncienlo. Si lo venden a más de 61 pesos, no lo compren. Si lo venden a más de 61 pesos, denúncienlo. No podemos seguir aguantándole abusos a 2 o 3 asaltantes. Entonces, vamos a la primera pausa, amigos televidentes. En breve venimos con el desahogo de los viernes. Usted puede decir lo que usted quiera, 0 malas palabras y 0, solo no aceptamos malas palabras, porque hay que respetar a la gente y este país anda mal. Nos vemos en breve.